La caída del Imperio Romano de Occidente marca el final de la Edad Antigua y da inicio a la Edad Media. Eso sí lo vemos de la forma más sencilla posible. Así que hablemos hoy de la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Por ende, constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua, el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una etapa de obscurantismo, retroceso en materia de arte, ciencias y humanidades, con un predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de pensamiento. Esto le ganó el sobrenombre de oscurantismo o edades obscuras, contrastándola con el esplendor de la época greco-romana previa o del Renacimiento italiano posterior. Se extendió por casi 10 siglos, durante los cuales fueron comunes las guerras y enfrentamientos religiosos, en especial contra las culturas árabes y el Islam, así como la implementación de un sistema de castas muy rígido y despótico denominado sistema feudal. Pero hoy en día se sabe que la Edad Media fue un periodo extenso y complejo, difícil de resumir o de comprender uniformemente, con sus ganancias y pérdidas en materia cultural, científica y política. El propio nombre de Edad Media, como otros muchos que se emplearon para designar movimientos artísticos de este periodo, no es otra cosa que una denominación peyorativa y descalificante que inventaron los hombres del Renacimiento para designar lo que ellos consideraban una etapa oscura y de transición entre el gran mundo greco-romano y la recuperación del clasismo del siglo XV y XVI. Así, para ellos, la Edad Media sería una especie de túnel de barbarie e incivilización, en el que la humanidad habría entrado durante 10 siglos tras la caída de Roma y el renacer de las tradiciones latinas y griegas. Bueno, así es como lo pensaban estos ilustres pensadores. Esta idea es más o menos aceptada en Occidente hasta el siglo XIX. En estos años, coincidiendo con el renacer de la historiografía, una revisión de las ideas asumidas y el fervor nacionalista de las sociedades occidentales hace que se vuelva a mirar a la Edad Media, pero esta vez con nuevos ojos, demostrando que no es tan solo un periodo de transición o de oscurantismo. No hay un acontecimiento del que se pueda decir de aquí para acá empieza la Edad Media y de aquí para allá la Edad Antigua. La historia no se puede cortar de tajo. No son capítulos o temporadas de una serie, pero lo más cercano a eso sería el saqueo de Roma por los godos dirigidos por Alarico I en el 410 y el derrocamiento de Rómulo Augustus. Está bien, la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media es una época llena de intrigas y transformaciones que trajeron el cambio que supuso en una sociedad pasar del dominio de los romanos a la época renacentista. Eso es la Edad Media, el periodo más largo de la historia que supuso la base de lo que hoy somos, de nuestras creencias y gran parte de nuestra forma de pensar. Un periodo en el que pasamos de pensar que la Tierra era plana y llena de grandes monstruos marinos a conocer que la Tierra es redonda y que los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existen. Algo que vale la pena destacar de la Edad Media es que fue un periodo que se desarrolló únicamente en el continente europeo, es decir, que todos los sucesos acontecidos en este espacio de tiempo solo se pudieron ver en distintas regiones de Europa. Nunca se incluyeron regiones de otros continentes. El estudio de la Edad Media se divide en dos, al menos normalmente: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media, aproximadamente del siglo V al siglo XI, es el periodo inicial del medievo. Durante estos 6 siglos se transforma el mundo romano y los distintos reinos grecolatinos, en el que se disolvió el Imperio Romano Occidental, deviniendo reinos cristianos
preludio de lo que más adelante serían países. Se impone el modelo feudal de sociedad y el poder del Papa sobre Occidente, en confrontación directa con el Imperio Bizantino. Durante este periodo ocurre la expansión del Islam, el interior de la reunificación del Imperio Romano de parte del rey bizantino Justiniano y el ascenso y la caída del Imperio Carolingio de los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno, entre otros hechos políticos realmente relevantes. Baja Edad Media. Del siglo XII al siglo XV. Durante esta segunda parte se expande el sistema feudal, se producen reformas e innovaciones en la religión, la política y la filosofía, y sobre todo se llevan a cabo las cruzadas o guerras santas, en las que el cristianismo intentó recuperar el control de Jerusalén y la Tierra Santa. En este periodo tiene origen la escolástica. Era la corriente filosófica que buscaba relacionar de la mejor manera posible la fe y la razón, pero siempre colocando por encima la fe. La reforma gregoriana y las reformas monásticas, así como el surgimiento de la universidad y de la burguesía. Esta clase social tendría un impacto revolucionario en Occidente a partir del Renacimiento. Además, surgen las ferias, los gremios. En el siglo XIV, las malas cosechas y los brotes de peste y, además, enfermedades que llevan a un colapso demográfico sin precedentes. Se podría decir que la Edad Media es el periodo donde apareció y se construyó Europa. Religión en la Edad Media. La Edad Media es uno de los periodos de la historia que ha resultado más fascinantes, ya que fue un espacio de tiempo que se caracterizó por la existencia de un sistema feudal. La sociedad estaba dividida entre campesinos, feudos, nobles, vasallos, tributos y otros más, pero quizás una de las características más resaltantes fue el hecho de que el cristianismo tenía el control sobre aquel mundo medieval, así como la iglesia medieval jugó un papel importantísimo en el desarrollo de la Edad Media como tal. Se puede decir que la Iglesia Católica tuvo influencia sobre cada aspecto o ámbito de la vida medieval de aquella época. No hubo ningún sector que no se viera influenciado. Hay muchas circunstancias que sirvieron como base para este auge del catolicismo en aquella época tan extensa e importante de la historia, la cual logró dejar una enorme huella en Europa. Aunque es cierto que el poder de aquella época se dividía entre varios pueblos y naciones, fue la cristiandad lo que los mantuvo unidos, a todos o al menos a la mayoría de ellos. De ahí su enorme influencia y respeto. Aún así, la cristiandad se vio enormemente afectada alrededor del año 1054 después de Cristo, donde los obispos del Imperio Bizantino no quisieron reconocer la autoridad del papado, lo cual llevó al surgimiento de lo que llegó a conocerse como el Cismas de Oriente. Desde ese momento, el cristianismo de aquella época sufrió una división grande. Por un lado, existía la Iglesia griega ortodoxa y por otro lado, surgió el auge de la Iglesia católica romana. La Edad Media tuvo un montón de eventos importantes, pero aquí algunos de gran relevancia. El Imperio Romano, Bizancio, los reinos bárbaros, el feudalismo en Europa, la sociedad feudal de la Alta Edad Media, el Imperio Carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico, la historia de los vikingos, las cruzadas y por supuesto la peste negra. Se dice que la Edad Media termina con otro suceso importante en 1492 después de Cristo, el descubrimiento de América en manos de Cristóbal Colón. Aún así, algunos otros historiadores se refieren a la caída del Imperio Bizantino en 1453 como el punto final de este largo periodo. Este acontecimiento se une a dos hechos históricos resaltantes: el final de la Guerra de los 100 años y la invención de la imprenta. La Edad Media es el periodo más largo de la historia. Resumirlo es difícil. Sé que dejé mucho fuera de este video, pero tranquilo. A partir de este video doy por inaugurado la Edad Media en el canal. Los próximos videos hablarán sobre acontecimientos de la Edad Media para hacer más completos los conocimientos de esta época. Aparte que es el periodo que más me gusta de la historia. Bueno, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, comentar, compartir. Vamos, es gratis y me ayudas un montón. Nos vemos en la próxima o nos escuchamos. Yonti fuera.